Mi madre, con la excusa de que tenía una herida en el labio, dijo que me iba a llevar al médico. Lo que la preocupó fue que estaba haciendo cosas que no tenían sentido, ¿no? Decía palabras que no concordaban una con la otra. Me veía otra Marina distinta de la que yo soy realmente. Era muy visible, todo el mundo lo podía notar, menos yo. Soy Marina y vivo con trastorno bipolar. Mi historia comienza cuando tenía 19 años. No entré a la primera convocatoria de turismo, entré en la segunda y en ese periodo de verano me sentí muy mal porque no sabía qué hacer y todo el mundo tenía su vida ya resuelta, mis amigas, ¿no? Estuve sin salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Una vez que entré en la segunda convocatoria me sentí mejor, fui subiendo cada vez más de emoción, mis pensamientos iban muy rápido, empecé a sentirme demasiado bien fuera de lo normal. También por el consumo del cannabis determinó que estuviera esta euforia, ¿no? Creo que no hay conciencia sobre cómo puede repercutir el cannabis en nuestra mente. El trastorno bipolar es una enfermedad que afecta a los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Puede llegar de la euforia a la depresión sin que esto tenga que ver con lo que está pasando a tu alrededor. Una crisis es cuando tienes un episodio depresivo o un episodio eufórico. En el periodo en que estás en depresión, tú sientes que tu cuerpo no quiere responder a los estímulos que pasan a tu alrededor. Quizás tampoco es la tristeza, sino el sentimiento de que no sientes nada. Y en la euforia, yo por ejemplo soy una persona tímida y a mí en la euforia me dio por hablar con todo el mundo. Tú para ti misma no tienes límites en tu cabeza, tú puedes hacer lo que quieras y eres el ombligo del mundo y te crees la mejor del mundo. Tu cabeza piensa mil cosas que no tienen sentido, como me están persiguiendo o esto me pasa a mí solamente. Al final me hospitalizaron. El momento en el que me dicen que tengo trastorno bipolar, pensé, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Mis familias y amigos lo vivieron también de una forma muy dura. Tenían ese miedo de que yo no pudiera volver a estar bien. Una de las pautas que me dieron fue evitar los energéticos y la cafeína. El alcohol y el cannabis no puedo tomarlo de ninguna de las maneras. Tengo que tener una rutina, dormir bien. He pasado por varios psicólogos, la ayuda profesional va siempre conmigo. Con el tratamiento farmacológico la verdad que me ha ido muy bien. Ese tratamiento me ayuda a estar estable. A día de hoy lo sigo tomando. Yo he sufrido desde la primera crisis que tuve 2 crisis más y bueno, esto me pasó porque al principio yo no quería seguir esa rutina porque no terminaba de aceptar que yo tenía ese trastorno, entonces como que me desfasaba con la bebida o a lo mejor dejar las pastillas, tomármelas irregularmente. Ahora mismo yo estoy estable emocionalmente, soy bien y consciente de cuáles son mis límites. Sigo siendo la Marina a veces tímida, introvertida, pero con ganas de vivir la vida y de sentirme realizada y con ganas de sentirme bien. A la persona que tenga trastorno bipolar como yo le diría que se deje ayudar y que tenga paciencia porque al final se puede superar. Yo lo he hecho y es la esperanza que doy.